Qué bueno que no me estabas grabando, ¿no? No nos estaban grabando, hermanos. Mal. Tache Zoom. Me pregunta, ¿qué adornos serían los correctos para poner en la Navidad? Y dije, ay, nunca me habían preguntado eso, ¿no? No, la verdad no me habían preguntado eso. ¿Qué adornos son los correctos, hermanos? ¿Hay adornos correctos e incorrectos? Y entonces yo le decía, bueno, pasó noviembre, ¿comiste pan de muerto? Me lo dijo así como con pena, pues es que casi me obligaron, pastor, a comer pan de muerto. Ah, ok. Y en la rosca de Reyes te compras una rosca, la compartes con tu familia. No, pues en casa de mis papás, pastor, porque yo no, ok. De verdad que es curioso cómo nos desviamos del significado de las cosas, hermanos. Porque queremos satanizar cosas, ¿no? Recuerdo, tuve una mala experiencia con algunas personas que incluso en clases de niños, ¿no? Les enseñaban a los niños, no, es que mira, es que el símbolo de Mercedes-Benz, de esos carros bonitos que ves ahí, es una cruz invertida y eso es satánico. Es más, Santa Claus es Satanás disfrazado de viejito agradable, ¿no? ¿Qué te cuento? Winnie Pooh es gay, no le regales Winnie Poohs a tus hijos ni a tus sobrinos, ¿no? ¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque, hermanos? Yo en lo personal no pongo Santa Clauses, ¿no? Porque sí considero que es un personaje, ¿no? Que roba de alguna manera la atención y tiene una idea equivocada, ¿no? Pero poner un festón verde, nochebuenas tan bonitas, el pan de muerto, son cosas de temporada en nuestra cultura, ¿no? Claro, no traemos aquí calaveritas de chocolate, ¿no? Que también ya es otra cosa. Es el sincretismo mexicano que más allá de los muertos y eso, pues lo liga mucho con otras cosas. Pero nosotros, ¿qué celebramos? ¿Qué tenemos que celebrar? Para mí estos son adornos de temporada, porque alguien me decía, bueno, este hermano precisamente me decía, nada que no tenga que ver con esas paganidades del árbol de Navidad, ¿no? Y yo dije, pues que no vaya a mi casa, ¿no? Que va a ver mi árbol, ¿no? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Lo correcto es que nosotros tengamos una relación diaria con Dios, hermanos, y que nos estemos ocupando de ayudar a otras personas a cambiar el destino eterno de sus almas. Más allá de juzgarles si tienen un Santa Claus u otro tipo de imagen, nosotros no somos llamados a juzgar, somos llamados a llevar un mensaje que dice, reconcíliate con Dios. Porque Emmanuel vino a eso, a la tierra. Y es lo que leemos en Juan 3:17, que Él no vino a condenar al mundo, vino a que el mundo sea salvo por Él. Y entonces si Jesús no vino a condenar el mundo, ¿tú por qué lo condenas? O porque dices, no voy a convivir con mi familia porque ponen árbol. En otro momento alguien se acercó a mí y me dijo, oye, es que mi hermana me está invitando al bautizo de su hijo y pues ¿cómo voy a ir a ese templo pagano ahí? Voy a tener que salir y sacudirme los pies y todo sacado de contexto, ¿no? Y dije, bueno, y si es una oportunidad para que tengas una actitud empática con tu hermana, la acompañes en un momento que es importante para ella, porque si tú vas, el día que tú le digas, el 18 de diciembre a las 10 de la mañana hay un desayuno evangelístico en mi iglesia, ¿me acompañas? Voy a decir, claro. Fue comercial, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante que estudiemos las obras de Cristo, que vayamos más profundo, que entendamos por qué vino, a qué vino. Y eso es lo que festejamos. Ahora, en cuanto a la fecha, ¿no? Hay eh, otra ramificación, ¿verdad? Hay de nuestros propios hermanos de fe, porque ellos creen que Cristo vino al mundo y que es su Salvador. Pero en estos días, hermanos, están hablando de la Saturnalia, ¿no? ¿Y qué es la Saturnalia? Pues la Navidad pagana, ¿no? Dice, no, es que
esa fecha coincide con algo que celebraban los paganos y que ese día nació Tamuz de Semiramis y de Nimrod y de ahí vino la gran Babilonia. Ay, ¿en qué cosas nos estamos ocupando, hermanos? Hoy día hay gente aquí predicando acerca de los ovnis, de todas esas conspiraciones illuminatis que van a acabar el mundo con pandemias, virus y demás. ¿De qué tenemos que estar hablando nosotros? Nosotros tenemos que estar entendiendo cuál es nuestro propósito en la tierra. Y nuestro propósito es conocer profundamente a nuestro Dios para poder presentárselo a quienes no lo conocen. Eso debería ser la Navidad para nosotros. La fecha no es el 24 de diciembre, no es el 25 de diciembre, todos lo sabemos, no tenemos que ser eruditos geológicos, arqueológicos ni nada para saber que el calendario primero tenía 10 meses y después le agregaron 2 y ya fueron 12. Póngase a hacer el cálculo. ¿Cuándo nació realmente? No sabemos. No sabemos. Pero así como hemos insistido en la escuela dominical y en algunos otros espacios en cómo es importante que tú sepas cuándo fue tu fecha de nacimiento espiritual, es que tú digas, pues no me acuerdo bien, pastor. Bueno, pues, ¿qué año? No, pues tal. ¿Cómo por qué mes? Pues tal. Pues ese, ¿no? Establece una fecha de tu nuevo nacimiento. Y por el tema cultural, decimos, bueno, que es el 25 de diciembre. Perfecto. Nosotros celebramos que Cristo nació en nuestro corazón. Y todo esto es un momento que nosotros aprovechamos para presentarle a Cristo al mundo. Y para hablar de Cristo, pues precisamente vamos a hablar primeramente de qué fenómeno es este a través del cual Cristo vino al mundo. Y se llama encarnación. Sí, no es reencarnación, hermanos, es encarnación. Deje de leer eso de la reencarnación, no aprovecha. Es un término teológico. Teológico es el estudio de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Significa que el Hijo de Dios vino al mundo como un ser humano. Así de simple. Eso es la encarnación. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo como un ser humano. Como tal, van a decir, no, ya, yo sé que van a sacar su concordancia Strong y van a decir, no, es que encarnación no viene en la Biblia. Efectivamente, el término encarnación no es usado en la Biblia como tal, pero está basado en claras referencias del Nuevo Testamento que hace a Jesús como una persona en la carne. Vea lo que dice ahí en su Biblia, Romanos, regrésese un poquito ahí de Filipenses donde empezamos, y dice en Romanos 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Vaya a Efesios 2, rápidamente ahí. Efesios 2, y busque del 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, aboliendo en su carne. Entonces, Cristo, Jesús, nuestro Emmanuel, vino en carne. Nuevamente, no confundir con la reencarnación. Esa es una doctrina que proclaman sobre todo algunas religiones orientales, en donde después de morir puedes regresar a la vida, y no necesariamente en un hombre o en una mujer, sino en un animal, ¿no? Entonces, bueno, ya ven, el otro día les causó mucha risa que les dije que si se creen osos pandas, pues sean osos pandas, pero así es el tema de la reencarnación, ¿no? Puedes reencarnar en un animal. Entonces, esta serie de predicaciones vamos a hablar acerca de las obras de Cristo. Y la primera es precisamente de cómo Él se hizo hombre, cómo encarnó para venir a cumplir con ese propósito que Dios le encomendó. Acompáñeme a orar para desarrollar este tema, por favor. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, cuántas gracias te damos por nuestro Emmanuel, que es Jesús, a quien tú enviaste a morir en la cruz por nuestros pecados, y a través de ello tú nos has dado la salvación, nos has dado la vida eterna, y eso habla del otro nombre por el que conocemos a nuestro Señor, que es Jesús el Salvador.
Te doy gracias porque todos y cada uno de nosotros podemos entender que la Navidad, más allá de todo lo que el mundo puede presentarnos, ofrecernos, es el hecho de que tu Hijo nazca en nuestros corazones y que podamos aceptar esa salvación y ese perdón de pecados que tú nos das por tu gracia, Señor. Te agradecemos infinitamente por este tiempo y te pedimos que a través de tu palabra nos enseñes lo que tenemos que saber acerca de la encarnación de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La encarnación de Cristo es una realidad para la fe cristiana. No es un mito, no es algo mágico, ¿verdad? Es algo que realmente sucedió, es algo que nosotros proclamamos como una verdad en nuestras vidas y es la base del evangelio que creemos. Si usted recuerda, lo que es el evangelio en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es donde dice que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Dice que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Y bueno, si murió por nuestros pecados, quiere decir que vivió y quiere decir que nació en algún momento. Y eso nos habla precisamente de la encarnación. Nosotros proclamamos eso, proclamamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección, porque en ello tenemos salvación. El Hijo de Dios vino al mundo, encarnó en un ser humano. Él se encarnó, Él nació. ¿Sí? No es que vino al mundo y como que ya se transmutó o se transformó en un ser humano, no. Nació como todo un ser humano. Y si Cristo no nació, si Cristo no se encarnó, pues tampoco murió y tampoco resucitó. Y entonces, pues ahora sí vámonos. ¿No? Porque quiere decir que nuestra fe es vana. Quiere decir que nada de lo que creemos es cierto. Sin embargo, la encarnación fue profetizada en el Antiguo Testamento y lo voy a invitar a que vayamos a revisar unos pasajes. Vaya a Isaías, está Isaías casi como que a la mitad de su Biblia. Isaías capítulo 7 y acompáñame a leer el versículo 14. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Ven, Emmanuel, ¿no? Rescátanos, Emmanuel. Y allí mismo en Isaías, vaya una paginita más adelante, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay toda una serie de profecías. Isaías 53 es un capítulo para leerse y disfrutarlo, hermanos, sabiendo que todo lo que está allí se cumplió en Cristo. Sí, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de estas profecías. Vaya a Lucas, al Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, y leamos los versículos 9 y 10. Dos, 9 y 10. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era hasta el 11, ¿ok? Y más adelantito en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No busque este otro, 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído
en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo encarnó. Cristo se hizo carne. Cristo se hizo carne. Y en el Nuevo Testamento también se nos detallan estas características de tal acontecimiento. Nos narra, ¿verdad?, cómo Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. En Lucas, ahí se regresa un poquito, Lucas 1:35. En Lucas, capítulo 1, versículo 35. Es un capítulo de los más grandes. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo que ese santo ser tendría un carácter, ¿de qué tipo, hermanos? De tipo divino. También encontramos que nació de una virgen y eso estaba profetizado. Y que quiero que entendamos aquí lo siguiente, ¿no? Porque esa promesa la hizo el Señor desde el jardín del Edén. Dios habló de que ese Salvador, esa simiente, sería la simiente de la mujer. No la simiente del hombre, sino que nacería de una mujer, porque es tal como lo planeó Dios. ¿Y esto a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la siguiente conclusión. Por ser concebido el Espíritu Santo, entendemos que ese niño Jesús, entendemos que Cristo, entendemos que nuestro Emmanuel tiene una naturaleza divina. Cristo es 100% Dios, pero también es 100% hombre. 100% hombre. Porque en la vida de Jesús leemos que Él tuvo hambre, leemos que Él también se cansaba, leemos que también tenía sed, que pedía agua, incluso lloró por un amigo, ¿verdad?, que había muerto. Entonces encontramos que Jesús es un ser humano al 100%. A veces nos referimos en pasado, no lo podemos evitar, pero el Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús está vivo y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, además de este cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento, en cuanto a la encarnación del Hijo de Dios, en la vida de Jesús también encontramos pruebas, esas pruebas que nos da la Escritura, ¿cierto? Que nos da esas pruebas en cuanto a en su vida, cómo Él mostró que efectivamente Él era el Hijo de Dios. Y Él mismo lo decía. Les voy a leer lo que dice Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Siempre se refería así el Señor Jesús a sí mismo. El Padre que me envió, Él me envió. Cuando Él va y se bautiza, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En la transfiguración también se escucha la misma voz. Este es mi Hijo amado. A Él oír. ¿Sí? Él es mi Hijo. Entonces, confirmado a través del Nuevo Testamento. Y lo que dice Juan al final de su libro, al final del Evangelio que escribe el apóstol Juan, en Juan 20, versículos 30 y 31, cuando nos dice, hizo además Jesús, dice, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso fueron escritas estas palabras. Y recién estuvimos memorizando 1 Juan 5:13, que incluso repite la misma frase, ¿no? Dice, estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 2 veces que creas en el nombre del Hijo de Dios y en medio dice, para que sepas que tienes vida eterna. ¿A través de qué? De creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro enfoque, hermanos? Andar discutiendo por las calles doctrinas, andar discutiendo por las calles si el pueblo de Israel está ya criando vacas no sé qué para hacer sacrificios, saber que hay gotas de la sangre de Cristo por allí que están analizando y que están buscando su descendencia, que si Cristo se casó, que si el caballo de Troya, que... Hermanos, no nos desviemos, enfoquémonos en este Jesús, en este Emmanuel del que nos habla la Biblia.
Vemos también que sus propias palabras son otra prueba de la encarnación. Busque ahí en su Biblia también lo que dice en Juan. Vamos a estar pasando ahí por los evangelios un poquito. Pero lo que dice Juan 7:46. Juan 7:46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y recuerdan lo que decían muchos, lo seguían porque él hablaba con autoridad. ¿Y saben a qué tipo de autoridad hablaban? Hablaban de un tipo de autoridad moral, porque decían, no como los escribas. ¿Cómo eran los escribas? Sepulcros blanqueados, que por encima se veían muy nice, ¿no? Muy trajeaditos de corbata y todo. Pero por dentro, pues eran malas personas, ¿no? No seguían realmente a Dios, eran solamente seguidores, ¿verdad?, de una religión, pero realmente no creían en el Evangelio y no creían en Cristo. Y ellos mismos, la gente decía, ¿no? Creemos en Él por la forma en que habla, con una autoridad moral. Dice, y no como los escribas, que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Entonces, sus propias palabras daban testimonio de Él. Juan 14:10 también dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y encontramos muchas frases en el Nuevo Testamento que dicen que Jesús era lleno del Espíritu Santo y entonces hacía milagros, ¿verdad? Hacía otras cosas. Él, totalmente Dios, totalmente hombre. Y la cereza del pastel, porque dentro de las obras de Cristo, obviamente, vamos a hablar de su resurrección. La Navidad no es nada más hablar del nacimiento de Jesús, sino de todas sus obras completas. Y vamos a hablar también de su resurrección. Y vamos a hablar también de su ascensión. Son cosas que nosotros tenemos que tener claras porque es de lo que nosotros tenemos que hablar con las personas. No hablar de Santa Claus, ni del Polo Norte, ni de los árboles de Navidad. Realmente, ¿qué significa que haya nacido Cristo para ti? Eso es nuestro mensaje y es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Encontramos en su resurrección la prueba más sólida de que Él es Dios encarnado. Y lo voy a invitar a que vayamos en su Biblia. ¿Por qué leemos tanta Biblia? Porque no quiero decirles lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, vea lo que dice Romanos, capítulo 1, el principito del libro de Romanos, los primeros 4 versículos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profecías en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, o sea, encarnó, realmente nació, es descendiente de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es la prueba más sólida, la prueba más importante de que Jesús realmente se encarnó. Él es Hijo de Dios, es declarado el Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es Jesús, ese es nuestro Emanuel. Y usted se podría preguntar en este momento, pero ¿y cuál fue el propósito de que Jesús se encarnara, no? ¿Por qué no vino como Dios tal cual se presentó y pues dijo, pues aquí estoy, e hizo los milagros y creímos en Él? ¿Por qué? Bueno, pues como toda obra de Dios, se alinea perfectamente con su propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal de Dios? 1 Timoteo 2, 4 o 5. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. En primer lugar, ¿por qué que encarnara? En primer lugar, para revelar que Él es Dios. Por eso encarnó, para revelar que Él es Dios. Si quieren anotarlos, yo se los voy a ir leyendo mejor. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Se acuerdan que le dijo, muéstranos al Padre y me basta, ¿no? Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Yo soy Dios. En Hebreos 1, del 1 al 4,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿gloria de quién? La gloria de Dios, y la imagen de su misma sustancia, o sea, la sustancia de la deidad, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es Jesús. Y encarnó en primer lugar para revelar que Él es Dios. En segundo lugar, ¿por qué encarnó? Para revelar lo que el hombre debe ser o cómo debería ser. Porque siempre decimos, no, pues, ¿cómo vamos a alcanzar la estatura de ese varón perfecto? Jesús, siendo hombre al 100%, lo logró. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, sí se puede. Pero Él era Dios, es Dios. Pero Él era 100% hombre y sí se pudo. Sí se pudo, ¿no? Pero ¿cómo voy a soportar las tentaciones? Yo no soy como Cristo. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús en la tentación? Mateo 4. Jesús pudiendo traer un ejército de ángeles o Él con el poder de su palabra aplastar a Satanás en ese preciso momento donde lo estaba tentando, no lo hizo. Y nos deja una cátedra del exorcista, ¿no? Yo sé que les da risa, ¿no? Pero ¿cómo repeler al diablo? Con la palabra de Dios. Él en ningún momento usó su poder divino para repeler al diablo. Nos deja ese ejemplo claro de que si nosotros resistimos al diablo con la palabra de Dios, como dice en Mateo, y el diablo le dejó. Sí, fíjense, acabo de encontrar el manual del exorcista, ¿está bien? Jesús, como hombre, fue un ejemplo de humildad perfecta. Lo dice 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y otro de los versículos que le encanta al pastor, ¿no? 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Así. Entonces, encarnó para demostrar, para revelar que Él es Dios. Encarnó para revelar cómo debe ser el hombre, o lo que el hombre debe ser, o cómo debería ser. En tercer lugar, para salvarnos por su muerte. Porque recuerden que la justicia de Dios demandaba sangre, demandaba la muerte. Lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero ve conmigo a Hebreos 10 capítulo 10, versículos del 5 al 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No es de que cada Navidad te tengas que poner sentimental o emocional y entregarte nuevamente a Cristo. Es algo que hacemos cotidianamente. Y lo hemos dicho aquí en este espacio. Nuestra comunión con Dios implica que diario nos pongamos a cuentas, implica que diario busquemos la santidad, implica que diario evaluemos si tuvimos victoria o tuvimos fracaso, para que si Dios nos regala un nuevo día, lo volvamos a intentar. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es una oportunidad para ti de ser mejor cada día. También dentro de este mismo concepto de para salvarnos por su muerte, lo que dice 1 de Juan 3:8,
porque vino para destruir las obras del diablo y de esta manera poder salvarnos por su muerte. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció, para salvarnos, para limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna. En cuarto lugar, también encarnó para ser nuestro sacerdote, para ser nuestro sumo sacerdote. Dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, o nuevamente, para expiar los pecados del mundo. ¿Por qué la Biblia habla tanto de expiar nuestros pecados y que nos perdonen nuestros pecados? Porque es nuestro problema con Dios, hermanos. Es lo que nos separa de Dios, es lo que nos anula de servir a Dios y es lo que evita que tengamos comunión con Dios. Y el diablo está ocupado en eso, en distraernos de tal forma que nosotros no estemos enfocados en la adoración a nuestro Emmanuel. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, 100% hombre, tentado incluso a pecar por el mismísimo Satanás. No, es que los demonios me llevaron a hacer tal cosa. No, hermano. Recuerden que no es nada más Satanás, nuestra carne es nuestro principal enemigo. Somos nuestro principal enemigo que nos lleva a pecar. Y Cristo, 100% hombre, fue tentado y tuvo todas las características que un ser humano puede tener. En quinto lugar, ¿por qué encarnó Cristo? También para reinar en la tierra. Dice Lucas capítulo 1, del 31 al 33. Y ahora, hablándole a María, dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Promesas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento a diferentes personajes, que iba a venir ese rey, que iba a tener un reino eterno, un reino que no terminaría. Y Jesús precisamente cumplió todas esas características. Al final viene descendiendo de David. También dice en Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de la ley del pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas hechas a los padres. Todo cumplido en Cristo Jesús. Para esas 5 cosas fue que a Dios le pareció que el Salvador del mundo encarnara, para revelar que Él es Dios, para revelar lo que el hombre debe ser o cómo debería ser, para salvarnos por su muerte, para ser nuestro sumo sacerdote y para finalmente reinar en la tierra, abriendo ese reino de Dios que es infinito, que es eterno. La encarnación de Cristo, mis queridos hermanos, es una obra que tiene vigencia por toda la eternidad. Por eso es importante entenderlo, por eso es importante conocerlo. Él conservará su cuerpo humano para siempre, porque Él no muere. Jesucristo, hombre, ¿cómo ascendió al cielo? ¿Dejó ahí una cascarita de ser humano? No, ¿verdad? ¿Cómo ascendió? Como hombre 100%. Entonces, es el primer ser humano que pisa la gloria. El primogénito de todos estos hermanos, ¿verdad? Él ascendió así, ascendió como hombre y permanece desde siempre y por siempre siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Acompáñame a leer ahí en Romanos, donde estamos, capítulo 6, versículo 9. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él.
¿Qué podemos decir ante esta verdad tan hermosa? Esta verdad que es realmente nuestra Navidad, hermanos. Cristo Jesús vino al mundo y se encarnó para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Y lo único que podemos decir nosotros, como esos beneficiarios de su encarnación, es gloria a Dios, glorificar a Dios por ello. Pónganse de pie y vamos a orar, hermanos. Me gustaría que si en esta mañana tú dices, qué hermoso haber escuchado acerca de la encarnación del Señor Jesús. Me gustaría que si alguien dice, gloria a Dios por esto que podemos disfrutar ahora nosotros en nuestro perdón de pecados y en nuestra salvación, y tú dices, esto me fue de bendición, pastor. ¿Te gustaría pasar a hablar aquí al micrófono de enfrente y dar gracias por la encarnación de Cristo? ¿Quién dice yo? Adelante, Arturo. Sirve que te quedas acá. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. ¿Nadie se animó, hermanos? Bueno, es un privilegio. Vamos a orar. Padre amado, alabado sea tu santo nombre, Dios, porque en esa vida de carne que tuviste, bendito Señor, en esta tierra, compusiste todo aquello que se había echado a perder debido al pecado. Tomaste ese camino difícil, ese camino sacrificial tan fuerte, Señor, tan fuerte, tan inmerecido nuestro, Padre bendito. Yo me veo cada día, Dios, pecando en mi vida y pidiéndote perdón, recordando cosas que hice, Señor, que no me enorgullecen, pero de todo eso ya te encargaste, Padre. Te encargaste en la cruz para redimirnos, para que tuviéramos una esperanza y un mañana, Señor. Gracias porque tu vida aquí en la carne fue perfecta, fue esperanzadora para nosotros y fue el mérito, Señor, y el haber entregado ese sacrificio tan sacrificial, tu vida, Padre, para que nosotros tuviéramos vida. Tuviste muerte para que tuviéramos vida. Señor, tú denegaste a ti mismo para que nosotros tuviéramos esperanza, Señor. Y en eso te damos tantas gracias en nuestra vida, Dios. Celebrar Navidad no sirve de nada, Padre. Poner el arbolito, tener cánticos cristianos, alabanzas, ponerse de buen humor, ser más cordial, más amable, no sirve absolutamente de nada, Padre, si tú no estás reinando en nuestros corazones. Si tú no te estás manifestando en nuestras vidas, si tú no estás creciendo en nosotros, si nuestra vida no te está honrando, Padre bendito, tu sacrificio van a ser inútil en nuestras vidas. Pero no queremos que sea así, Señor, porque estamos aquí los hermanos, Señor, levantando mano y diciendo, cuenta conmigo, Dios. Cuenta con nosotros, porque este año, Señor, que viene, sea un año en que tú te levantes más honrado que nunca, Padre, al menos en nuestras vidas, Señor. Quizá el vecino de enfrente no lo haga, quizá mi familia no lo haga, pero bendito Padre, en nuestro corazón está el querer levantarnos con manos santas, Señor, que te honren y que te alaben y que den testimonio de ti, Padre bendito. En tus manos encomendamos este servicio, esta adoración, esta predicación, y guarda, Señor, en nuestro corazón estas palabras, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no les va a dejar sentarse, hermanos, porque viene Eric con un último canto. Por favor, Eric. Ay, hermano, no sé ustedes, pero esta predicación tocó temas fuertes, tocó temas importantes en nuestra vida. El tema de la encarnación de Cristo, el tema de su resurrección, el tema de su divinidad dentro de su humanidad. Son cosas que son a veces complicadas de creer, pero se vienen con los ojos de fe, hermanos. Adelante.
Muy bien, hermanos. Hermano Isael, ¿me puedes apoyar con el himno 114? Suenen dulces himnos. Este sí se lo saben, hermanos. Canten con alegría. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Hasta la primera semana, ¿verdad? De enero. Hasta nuevo aviso. Ok. No hay escuela dominical hasta nuevo aviso. De acuerdo. La otra es, se suspenden también las clases de niños entre semana. Yo conozco lo que dirían mis hijos, ¿verdad? También se suspenden los estudios de varones y de mujeres. Esos son pues, los jueves alternados. El último fue de varones, el de este año, y el de mujeres fue la semana pasada. Entonces también, hasta nuevo aviso también. Ok. También se suspenden las reuniones de jóvenes. Bueno, esas ya estaban suspendidas, ¿no? Ya habían llegado a su convivio. Sí. Los jóvenes entre memes y pizza, se la llevan completita. Ahí se suspenden ahí. Muy bien. También se suspende la velada de oración. ¿De acuerdo, hermanos? Para que no nos salgan más ojeras. La velada de oración se suspende. Ay. También se mantiene el culto de oración. Ese es los miércoles de 8 a 9:30. Ese no se suspende. Ese permanece. El miércoles, hermanos, es de bendición. Súmense a la reunión de oración de 8 a 9:30. Se mantiene el culto infantil, ese no se suspende porque no se van a suspender las reuniones dominicales. Y desayuno evangelístico, el siguiente sábado 18 a las 10 de la mañana, hermanos. ¿Sí? ¿Mande? Esta semana. Es el jueves, ¿no? El martes, el martes, sí. Por eso decía que el martes. Entonces, es el último, es su despedida, ¿no? Este martes. Desayuno evangelístico, seamos hermanos, del 18, el siguiente sábado a las 10 de la mañana.
Hagan un esfuerzo por ahí, inviten a su familia, a sus amigos, para que vengan aquí y conozcan de la palabra de Dios. A veces tiene otro efecto, hermanos. A veces nosotros les decimos, oye, que mira, que la palabra de Dios tiene una relación con Cristo, etcétera, etcétera, y como que a veces no nos escuchan. Pero a un evento, a veces es diferente, tienen otro efecto. Entonces, oren por sus invitados o quienes estén, y quienes ya estén seguros de sus invitados, pasen por favor con mi hermana Claudia para liquidar su asistencia del desayuno, que es de recuperación, son 70 pesos, para que puedan estar ya listos con su acceso. Y el último es el domingo 19, tendremos nuestro culto de Navidad. Va a ser con una convivencia al final, entonces también para que vengan preparados. No sé qué convivencia vaya a haber, pero... ¿A comer? Ah, ok. Sí, de comida en comida, de traje, ¿verdad? Ah, ok, ya las hermanas. Vientos, hermanas. Muy bien, pues vamos a orar para despedirnos, hermanos. Es normal, y después de eso es la reunión, la convivencia. Ahora no va a ser tan formal, ¿no? Está bien. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Hermanos de Zoom, por favor, vénganse ya para acá, ya los extrañamos. Está en cuenta regresiva, como dijo el hermano, el pastor, el tema del Zoom. Entonces, por acá los invitamos a que nos veamos cara a cara. Oremos, hermanos, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor. Salimos contentos, salimos regocijados, Señor, gozosos de conocerte un poco más, Padre. Gracias por esta predicación que tú dejas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que no sea el domingo el momento en el cual solamente recibamos alimento espiritual, Señor. Que el gozo que tenemos sea una consecuencia de nuestra relación con Cristo todos los días, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a querer obedecerte más, a optar, Señor, por obedecerte y por querer ser más santos, Padre bendito. El avivamiento de nuestra iglesia, nuestra vida, no va a llegar de la nada, no va a llegar de una visita inesperada del Espíritu Santo a renovar nuestras fuerzas, Señor. Esa renovación de fuerzas, ese avivamiento se logra con una comunión íntima contigo, Padre. En esos momentos de intimidad donde tú nos hablas y donde nosotros te hablamos, Señor. Así es como se logra nuestro avivamiento. Padre bendito, despídenos en paz, en nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Bye bye a los de Zoom. Bendiciones, hermanos.